Hola, muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos a nuestra charla de hoy. Hoy tenemos la presentación de la información estadística del primer cuatrimestre. Hoy, como siempre, tenemos el apoyo de Oscar Borrero. Hola, Oscar. Saludo especial. ¿Cómo estás? Hola Diana, ¿cómo estás? Mucho gusto, buenos días para todos. Ay, bueno, Oscar, tenemos hoy la presentación del informe estadístico del primer cuatrimestre del 2020 sacado de nuestro MLS. Así que creo que es información muy importante que hemos construido entre todos los que aportamos información. Entonces, eh, ¿cómo estás, Oscar? ¿Cómo va todo? Bien, estamos listos para arrancar cuando tú digas. Bueno, no, yo creo que también decirles a los que nos acompañan hoy que esta sesión la vamos a grabar y la vamos a compartir. Si tienen preguntas, lo vamos a esperar al final de la presentación, si te parece bien, Oscar, o los vamos desarrollando como tú prefieras. Yo creo que hacemos primero la presentación y luego que hagan comentarios o preguntas. Ok, muy bien, perfecto. Bueno, Oscar, sin más, entonces te vamos a permitirte compartir. ¿Ya la ves bien? Perfecto. Bueno, Oscar, muchas gracias por tu apoyo en esta presentación y adelante, por favor. Gracias. Bueno, como en otras oportunidades, los datos que vamos a presentar, vamos a compararlos desde el año 19. Miremos básicamente qué teníamos en el año 19. Aproximadamente teníamos 1.700 negocios que estuvimos presentando entre arriendos y ventas para el primer cuatrimestre, es decir, los primeros 4 meses. Vamos a comparar enero-abril de cada año. Del 19, 1.713. Bajamos en el 20, ya comenzaba el COVID, acuérdense que finales de marzo comenzó la cuarentena y bajó a 1.382. Subimos en el enero-abril del 21 a 2.400 unidades entre arriendos y ventas, y ahora en el primer cuatrimestre del 22 hasta abril ya vamos en 2.800 unidades. O sea que hemos venido aumentando sustancialmente las ventas. Si bien es cierto, entre el 19 y el 22 han entrado más empresas o empresas que no estaban compartiendo, pero si se analiza por entidad o por empresa, por supuesto estamos vendiendo más o arrendando más por empresa. Vamos a iniciar por el primer punto que normalmente siempre trabajamos, y es cuál es el factor de negociación que hemos tenido en estos últimos años. Comparémonos desde el 20, porque en el 19 no se tenía buena información. Y vamos a comparar enero-abril 20 con enero-abril 21 y enero-abril 22 en todos estos casos. Recordemos que nosotros ponemos a todos estos inmuebles el margen de negociación, o sea, si se pedía 100 millones, si se negoció 90 millones, pues el margen de negociación fue el 10%. Esto es muy importante porque a todos nuestros inmobiliarios y fuerza comercial, tanto vendedores como arrendadores, les es muy importante tener un parámetro de cómo se mueve el mercado. Es decir, que cuando pongamos el siguiente ejemplo, hacemos un avalúo por 100 millones. La persona le pide a uno como firma inmobiliaria que no pida 100, sino 110 o 115 o 120. Generalmente se suben, esa es una mentalidad muy típica latinoamericana. Quizás los alemanes, los sajones, los ingleses no son de esta mentalidad nuestra. Acordémonos que Iberoamérica, es decir, España, Portugal y toda Latinoamérica, viene de una invasión de los árabes desde el año 700 después de Cristo hasta los años 1492, cuando son expulsados de España. Entonces, cerca de 700, 800 años estuvo España con una mezcla de los iberos, que eran los originales que estaban en España, los romanos, que fueron los que
conquistaron Iberia, los cartagineses, que eran los fenicios, y por supuesto los llamados árabes. Y de toda esa mezcla nos dio ese concepto de ser personas que tenemos un modelo de negociación en el que se pide mucho más como cualquier árabe y se negocia por debajo. Entonces todo esto lo sabemos nosotros los colombianos y todos los latinoamericanos. Lo importante es conocer cuál es ese factor de negocio. Y afortunadamente nuestra organización AFIDI lo permite obtener. La única otra asociación que lo está haciendo, también con mucho cuidado, es la Lonja de Medellín, entre arrendadores y vendedores, y muy poco la de Cali. Las demás entidades no tienen este parámetro. Y esto es muy útil para evaluadores y para inmobiliarios. Entonces, recordando esto, observemos cómo aquí analizamos lo que se llama valor óptimo de negociación. Valor óptimo de negociación significa que no hubo un descuento mayor al 5%. O sea, sobre un valor de 100 que estaban pidiendo, le bajaron 5%. Valor de negociación entre el 5 y el 10, valor entre el 10 y el 20 y mayor del 20. Vamos a hacerle el seguimiento en estos 3 últimos cuatrimestres. Observen ustedes cómo vamos a concentrarnos en esta fila de 5 a 10%, porque lo más normal en el país en los últimos años ha sido negociaciones inferiores al 10. Negociaciones superiores al 10, digamos del 15, son más escasas. Y por supuesto, por encima del 20, la única información que tenemos es para lotes y fincas, que sí ciertamente tienen grandes márgenes de negociación. Pero en apartamentos, casas, oficinas, locales, el margen no es muy alto. Observamos que aquí el 26% de los negocios en el 20 se hizo entre 5 y 10%. El 22% en el 21 de 5 a 10%. Y en el 22, el 20%. ¿Qué quiere decir eso? Venimos bajando en margen de negociación. Obviamente en el 20, y eso que estábamos apenas comenzando la cuarentena del COVID en abril del 20, no se presentaba lo que ya se presentó en el segundo semestre del 20, que ya lo vimos en oportunidades anteriores, que llegamos a tener un margen de negociación muy altos. Vamos a verlo a nivel de, en arriendos lo mismo, lo anterior es venta. En arriendos, por ejemplo, del 5 al 10% de negociación, o sea, inferior al 10, estábamos en el 20% de los inmuebles negociados. Por supuesto, menos del 5%, pues era la mayoría, 58%. En el cuatrimestre del 21 fue 58% por debajo del 5% y casi el 20%, 19%, entre el 10 y el 20%. De ahí para adelante muy poco. Bien, si verá que por encima del 10% en el 21, pues es aproximadamente 20-22%, sumando 16 más 5. Y en el primer cuatrimestre de este año, tenemos que la negociación está en menos del 5%, el 69%, 14 entre el 5 y 10. O sea, ha ido bajando el margen de negociación en este caso residencial. Aquí lo podemos ver secuencial. Por ejemplo, lo que es el factor de negociación de inmuebles comerciales, locales, oficinas, bodegas. En ventas, venimos bajando desde el 19, desde el 11% promedio ponderado. Este es un promedio ponderado. O sea, si el 50% está menos de 5%, pues se multiplica por ese factor. Y si el 30% está en el 10%, se multiplica por ese factor. Los que saben de estadística, y creo que todos ustedes son muy expertos en este tema, pues saben que un promedio simple es sumar todos los datos y dividirlos. Y un promedio ponderado es ponderarlo, multiplicarlo por un factor. En este caso, ¿cuál es el factor? El 5%, el 10%, el 20%, que son las negociaciones, se multiplica por la cantidad de inmuebles que se hicieron en ese rango. Entonces, observemos que en ventas comerciales venimos bajando desde el 11% que se negociaba en el 19 hasta
aquí no tuvimos el dato del 2022, vamos solo hasta el 21, hasta el 10,5%. Y en arriendos, también desde el 11 hasta el 9%. En los residenciales sí tenemos el dato hasta el 22. El dato ustedes lo reportaron, solo que no lo procesamos. Nos faltó sacar este dato, que posteriormente lo sacaremos para el año 22. En ventas residenciales, casas y apartamentos, pasamos desde el 19 del 8,70% y en el 22 al 6,6%. O sea, los datos del 21 y del 22 están muy parecidos. Fíjense que el primer trimestre del 21 está en 6,9%, cuatrimestre, perdón. Y el primer cuatrimestre del 22 está en 6,6%. O sea, nos mantenemos en ventas en el mismo porcentaje de negociación. Eso ya es interesante para decirles a ustedes que la mayoría de los inmuebles que vendemos nosotros, y lo nuestro muy representativo del país, perdón, de Bogotá y de las demás ciudades que están reportando información, es la mayoría de los inmuebles están obteniendo descuentos inferiores al 10. Como les digo, un promedio del 6,9 en el año 21 y un promedio del 6,6 en el año 22. Eso ya es un indicador muy importante para ustedes. ¿En qué sentido? Cuando la persona les lleve un inmueble que ustedes consideran, o bien que lo han evaluado, o bien que la gente de su empresa conoce datos similares por método comparativo, y ustedes determinan que vale, va a colocar el valor de 100, obviamente una cosa de 100 millones bis, pero pongo 100 para que lo podamos analizar más fácil. Entonces, ustedes consideran que vale 100, no le dejen subir a más de 110. ¿Por qué? Porque el factor de negociación va a ser ese 10%. Entonces, de 110, el comprador va a ofrecer 5 o 10% por debajo. Pero hay gente, sobre todo el propietario directamente cuando vende, porque esa es la ventaja de estar a través de una firma inmobiliaria, porque la firma inmobiliaria tiene expertos conocedores, que son ustedes los vendedores, los comercializadores o los evaluadores que estén en sus oficinas. Ese experto le va a decir, no, no pida esto porque va a perder el tiempo. Ya en otras oportunidades hemos hablado y en otras conferencias que cuando se pide más allá del 15 de lo que vale, decir, pido 115 en lugar de 100, que es lo que vale. Si pido 100, me van a ofrecer menos, entonces va a perder. Porque cuando se hace un avalúo, yo determino qué es lo que debe valer, se le dice, mire, por debajo de 100 no lo venda. ¿Quiere pedir más? Listo, pedimos 110 por ese margen de negociación de esa mentalidad latina árabe que ya les mencionaba al principio. Listo, entonces usted pide 110 y siempre el comprador es satisfecho porque dice, me pidieron 110 y lo negocié en 100. Pero cuando una persona pide 120, ni siquiera le presentan ofertas de compradores, especialmente cuando se meten en las páginas o motores de búsqueda. Esos ejercicios los hemos hecho muchas veces en muchas de nuestras inmobiliarias, que cuando hay algo que está, un inmueble, es decir, si ustedes van a comprar una cartera en San Andresito de esas chinas o un producto importado chino o de otra parte en San Victorino de Bogotá o el Hueco de Medellín, pues obviamente le piden a usted 200 y lo saca por 50, porque los negocios son así allá. Pero la finca raíz no maneja márgenes de negociación superiores al 15%. En fincas y lotes sí se da eso, porque en las fincas y los lotes hay un alto nivel especulativo o de desinformación del dueño de la finca o del dueño del lote. Pero en apartamentos, casas, oficinas, locales, hay parámetros muy claros, porque hay muchos avalúos de hipotecas, hay muchas negociaciones de los inmuebles vendidos nuevos de los constructores, y es un constructor nunca te va a dar descuento de nada. Por pronto pago, de pronto el 2 o 3%, pero por pronto pago, pero no en condiciones de que usted llegue a la sala de venta y dice, ¿cuánto vale esta vivienda bis? 150 millones de pesos. ¿Me da descuento del 10? Pues lo sacan de la sala de ventas. Lo mismo en un estrato no bis.
pero en el usado obviamente hay eso, y en el arriendo lo mismo. Fíjense que aquí en el arriendo también los márgenes de negociación son relativamente estables. Fíjense que desde el año 19 lo mantenemos en 7.8 y hoy vamos en 7.3, pero ese 7.3 está muy similar al primer trimestre del año 21, que era 7.2. O sea, seguimos entre 5 y 7%. Yo creo que esta es una información muy valiosa para todos nosotros, evaluadores inmobiliarios, para no dejarle al propietario que siempre cree que su inmueble es el más bonito, como cualquier casa que considera que su bebé es el más lindo para una publicidad. El señor propietario siempre considera que su apartamento, que es su casa, es el mejor del edificio, es el mejor de la cuadra. Y son ustedes los que lo tienen que hacer aterrizar. Sigamos acá. Ahí está la gráfica. La tendencia es muy similar. Se aprecia muy poco el descenso. Fíjense aquí en residencial, tanto en ventas como en arriendos, la línea roja no se alcanza a distinguir mucho. La línea roja es ventas y la línea naranja que está encima es arriendos. Observen ustedes que los arriendos van disminuyendo menos, pero además el margen de negociación es un poquito menos, como quien dice, si en una venta me piden un descuento del 10, en un arriendo máximo me dan un descuento del 8. Eso como punto de referencia, pero la verdad son muy parecidos. En comerciales sí es mayor en la venta que en el arriendo. Bueno, ahora vamos a ir viendo ya negociaciones. Vamos a entrar a ver cómo se han negociado los inmuebles comerciales por estos periodos de cuatrimestre y cuánto hemos negociado en inmuebles residenciales en nuestra asociación. Más adelante vamos a comparar cuánto vende y cuánto arrienda nuestra asociación frente al total de la ciudad, por ejemplo, de Bogotá, que tenemos buena información de Galería Inmobiliaria y que compararé algunos datos de Galería con el nuestro. Entonces, observen ustedes que en el inmueble comercial, entre ventas y arriendos, pues pasamos del 20, de 216 unidades que vendíamos o arrendamos, a 388. Obviamente el COVID afectó el 20, pero comparado con el 21 hemos subido en los comerciales. ¿Qué es lo que más hemos subido en los comerciales? Básicamente arriendos. Fíjense usted que las ventas son pequeñísimas en nuestra asociación. Pero es que además en el mercado bogotano o caleño de Ibagué, lo que se está vendiendo de locales y de oficinas es muy bajo. Ustedes ya habrán escuchado otras conferencias, especialmente las de Alejandro Forero de Galería Inmobiliaria, que son buenísimas sobre este tema, cómo el mercado de oficinas en Bogotá y Medellín y Cali, pero hablemos de Bogotá, que es donde estamos más concentrados los afiliados de AFIDI, el mercado de oficinas usadas está muy abundante. No me acuerdo bien las cifras, él las presentó en la última reunión, pero creo que pasamos de 400.000 metros cuadrados desocupados a 800.000. Él lo presentará en la próxima reunión. ¿Y eso qué quiere decir? Que no se vende ni se arrienda, que está desocupado. Y lo nuevo, lo poco nuevo que se está haciendo en oficinas, pues tiene dificultades de arrendar y por supuesto no se vende. Entonces, ¿por qué uno no vende un apartamento, una oficina? Pues porque no se arrienda. ¿Qué negocio tiene? Además, en el tema de avalúos, que yo estoy permanentemente metido, y obviamente pues en la comercialización de ventas y de arriendos a través de ustedes y a través de la firma nuestra, pues podemos ver claramente que hoy es un hueso tener una oficina por el teletrabajo. Y eso pues es un problema para el inversionista. Los fondos inmobiliarios que están llenos de oficinas, pues las han venido arrendando a un precio menor. Porque un fondo inmobiliario puede darse el lujo de decir, aguanto bajando el precio de arriendo. Los precios de arriendo han bajado mucho en las oficinas. Y por supuesto los precios de venta, o sea que si comparamos 19 con 22, las oficinas de Bogotá, de Cali, de Medellín, de Barranquilla, no solo no han subido por metro cuadrado, sino que han bajado. Y los arriendos no solo no han subido, sino que han bajado. Pero eso sí lo saben ustedes muy claramente. Esa situación seguramente en algún momento se revertirá cuando poco a poco el teletrabajo comience a frenarse. Ya sabemos que hay mucha gente de las empresas que está regresando
a la presencialidad, ya el temor no es el COVID, sino que nos acostumbramos a que el teletrabajo es más cómodo. Miren lo agradable que estamos en este momento. Antes hacíamos estas reuniones presenciales, era muy grato encontrarnos con ustedes, tomarnos un café, ver a todo el equipo directivo de AFIDI, a todos ustedes allá, pero ahora desde el 20 lo estamos haciendo en telereunión, ya lo aprendimos a hacer. Eso hace entonces que muchas oficinas, sobre todo las pymes, pequeñas y medianas empresas, digan o me reduzco de tamaño o no voy. ¿Qué es lo que uno más necesita de una oficina? Lo saben ustedes en sus propias empresas, lo sabemos en todos los casos que se han analizado, que básicamente contabilidad, tesorería y administración es la que tiene que estar presencial. Pero todos nuestros vendedores, nuestros arrendadores, nuestros evaluadores y hasta el mismo gerente pueden no ir a atender todo desde su sitio que se encuentre. Hoy todavía hay mucha gente viviendo en sus fincas, hablemos de gerentes y equipos directivos. Obviamente hay gente que ha regresado a trabajar, pero este es un tema para las oficinas. Los locales que tuvieron severos problemas, y también los datos de galería nos lo muestran, se han venido recuperando. Los últimos datos de galería nos lo mostraba Alejandro, que ha recuperado el nivel de ocupación en los centros comerciales y en las vías, en las calles, porque hay locales de vía y locales de centros comerciales. Si pasamos a residenciales, pues en residenciales, obviamente, después de los 4 o 6 meses de fuerte, digamos, cuarentena que se dio en el año 20, de ahí para adelante comenzamos a crecer. O sea, ustedes nuestras ventas. No nos comparemos con el 20, porque ya en el 20 teníamos marzo y abril, y hoy, por supuesto, las ventas cayeron mucho. Pero comparémonos con el 21. Miren ustedes que pasamos de 476 unidades vendidas en un cuatrimestre. Esto no es el año. Dividen esto por 4 y les da el dato mensual. A 534. O sea que en ventas en nuestra asociación estamos vendiendo aproximadamente 100 unidades, un poquito más de 100, 125, 130 unidades mes de residencial. No es lo mejor, era más en el año 19 en ventas, pero ha venido creciendo. Y en arriendos, mire el incremento importante, es aproximadamente un 22% al pasar desde el 21 al 22. Aquí lo podemos ver en uso comercial, pues el cuatrimestre, pues en ventas es poco representativo, y en arriendos ha ido subiendo poco a poco los arriendos de locales y de oficinas. Lo que más ha subido son arriendos de bodegas, porque la logística está impulsando bastante el uso de bodegas. Y en residencial, aquí se ve las ventas, también una tendencia creciente en ventas, y en arriendos también una tendencia creciente. Obvio, no estamos comparando con el 20, que era un mal dato, no valdría la pena. Y el 19, pues no lo tenemos por cuatrimestres para poderlo comparar, porque nosotros comenzamos a manejar estas estadísticas, Adriana me lo confirmará, desde el 19. El MLS no es muy antiguo en nuestra asociación, y obviamente comenzamos a operar de una manera bien organizada desde el 19. Y ahora veámoslo por ciudades. Entonces, por ciudades, pues aquí se puede apreciar cómo Bogotá, pues es la que más concentra, porque es donde más tenemos empresas, aproximadamente entre el 75 y el 80% de las negociaciones. Después le sigue Cali con un 9 a 10%, luego Cúcuta también cercano del 10%, menos Ibagué, y otras ciudades que participan en nuestra asociación. Obviamente nuestra asociación nace hace unos 8 o 10 años, no recuerdo bien la fecha, en Bogotá, promovida y impulsada con Seguro Bolívar. Ustedes recuerdan que fue nuestro gran promotor inicial y gran entidad que nos ha venido apoyando. Y por supuesto, de ahí que Bogotá sea la ciudad más representativa, pero además porque la ciudad pues mueve 4 veces más que lo que mueve Cali. De acuerdo con las estadísticas de tanto de Galería como de Camacol, las ventas nuevas y usadas de Bogotá
supera 4 o 5 veces a Cali y pues supera 3 veces a Medellín. Por supuesto, supera a Cúcuta y Ibagué. Entonces, no solamente es porque estamos más concentrados en Bogotá, en los asociados de AFIDI, sino también porque la ciudad es más grande y porque tiene mucho más movimiento. Y aquí vemos como en el año 22, pues también tenemos concentración de casi el 78% de las transacciones de AFIDI, arriendo y venta, de todo, negocio, residencial, comercial y demás, concentradas en Bogotá, 10% en Cali y demás. Claro, Cali no debería ser el 10, debería ser una mayor proporción, pero eso lo iremos logrando a medida que tengamos más empresas afiliadas en Cali. Lo mismo Cúcuta, Ibagué y las demás ciudades. Ya aquí comenzamos a ver algunas cifras. Hay unos cuadros que aquí solamente lo presento para el último trimestre, es decir, ahora el último cuatrimestre del primero del año 22, y vamos a utilizar aquí para ver todas estas ventas. Concentrémonos en lo residencial, que es lo que más se arrienda y se vende, y que es el mayor volumen de lo que el mercado está en este momento solicitando por parte de la demanda. Y vamos a ir viendo por rangos en esta evolución qué es lo que más se vende, de menos de 100 millones, de 100 a 300, de 300 a 500, de 500 a 1000 millones, y lo mismo los arriendos, para poder ver en qué nichos cada uno se mete o dónde está la mayor demanda de vivienda. Para eso lo primero que podemos sacar es lo que se llama la mediana y el promedio. Por ejemplo, tomemos el dato total que está en la parte de arriba, que es el de todas las ciudades. La mediana significa, recordemos ese concepto estadístico, aquellos valor, por ejemplo, 255 millones de apartamentos. Quiere decir que la mitad de todo lo que hemos vendido en residencial, obviamente esto es vivienda, aquí no se contabiliza comerciales. La mitad, si se vendieron en ese cuatrimestre 3.000 unidades, 1.500 están por debajo de 255 millones y 1.500 están por encima de 255 millones. Pero al frente tienen ustedes el promedio. El promedio está en 319 millones en todas nuestras ciudades. ¿Qué significa esto? Si lo recuerdan los que saben de estadística o que algo han estudiado del tema. Cuando la mediana y el promedio son iguales, significa que la distribución de todos los resultados, de todas las ventas que hubo o de todos los arriendos, se conforman como una curva de Gauss, que es como una campana. Es decir, que la mitad está por debajo del promedio y la mitad está por encima del promedio. O sea, el promedio es igual a la mediana. Pero cuando el promedio es distinto a la mediana, y aquí en este caso está corrido hacia arriba, es decir, 319 millones, casi 320 millones, significa que la concentración de valores está hacia la derecha. O sea, hay muchos apartamentos costosos o de mayor costo, es decir, a 500, 600 millones de pesos, que se vendieron, en este caso estamos hablando de ventas, no de arriendos, y significa que no hablamos de una curva que se llama normal o de Gauss. Esto tiene implicaciones en análisis estadísticos, pero no importa, para el efecto de nosotros, estos dos datos nos dicen mucho. Y en las casas, fíjense ustedes que el promedio es 462 millones. La mediana es 360 en el promedio nacional. Veamos ahora Bogotá. Bogotá sería, vamos a coger, a mí me sirve más la mediana que el promedio, porque una sola venta de 1.500 millones de pesos me altera el resultado. Para yo vender una vivienda de 1.500 millones de pesos y compararlo, tengo que vender 10 bis de 150 millones. Entonces, aquí lo que más importa es cuántas ventas se hacen por debajo, que es el dato de la mediana. La mediana es mejor para eso. Entonces, Bogotá, su mediana está en 311. Fíjense que está por encima del promedio nacional que tenemos nosotros. Medellín, Cali, está en 255 los apartamentos. Cúcuta está en 151. O sea, se vende mucha bis en Cúcuta, también en Cali, muy poco en Bogotá. Bis usada.
Y Ibagué estaría en el orden de unas 330, o sea, de todos los niveles que está haciendo. Bueno, si estamos hablando de casas, pues es un poco más. Ahora arriendos. La mediana, 1.250 millones de pesos. Perdón, 1.250.000 pesos. El promedio, 1.700.000. Fíjese, la gran distancia entre mediana y promedio nacional. Cojamos solo Bogotá. No hablemos de... Voy a coger solo apartamentos, que es la mayoría. Solo Bogotá, la mediana 1.350.000 y el promedio 1.900.000. ¿Por qué? Porque quiere decir que hubo arriendos de 2, de 3, de 4 millones que me llevan el promedio hacia arriba. La mediana es más interesante para nuestro análisis. 1.350.000 de Bogotá significa que la mitad de los apartamentos que se arrendaron en Bogotá en este cuatrimestre estuvieron por debajo de 1.350.000. Eso es muy importante. La mitad de todos esos 3.000 unidades, 1.500 aproximadamente, estuvieron por debajo de 1.350.000. Y eso lo saben ustedes. Y la otra mitad por encima de ahí, ahora veremos cómo se distribuye por rangos. Pero si comparo Bogotá con Cali, la mediana de Cali es 740 en apartamentos. La mediana de Cúcuta, 700. La mediana de Ibagué, 850. O sea, las medianas de Cali, Ibagué, Cúcuta están por la mitad de la mediana de Bogotá. Y por supuesto los promedios también. Entonces, eso significa que mientras una casa, un apartamento lo arrendamos en Cali en 740 o 700 en Cúcuta, aquí arrendamos en el doble. No necesariamente que quiera decir que el metro cuadrado vale más. Obviamente el metro cuadrado vale más, pero puede ser que esté mejor ubicado en el caso de Bogotá, o sencillamente es un tema de costos. Finalmente, Bogotá duplica fácilmente a nivel de venta nueva los precios de los constructores, lo que le sigue de Cali. Recordemos que, de acuerdo con los datos de Galería y la información que hemos sabido de Camacol, Bogotá es la ciudad más cara del país, no para comparar el estrato 8. Obviamente el estrato 8 puede en un momento dado pedir 12, 14, 16 millones de pesos, sino para comparar más bien los estratos medios. Entonces, un estrato medio, un medio alto de Bogotá puede estar pidiendo el constructor fácilmente 7 millones el metro, 6 millones el metro, mientras que eso en Cali puede ser 3, 3 y medio, y en las otras ciudades entre 2 y medio y 3. Entonces, todo esto nos representa que la comparación interciudades con Bogotá, no. Bogotá es una gran cabeza. La única ciudad que se le acerca en precios a Bogotá es Medellín, y muy cerca la zona de estratos altos de Cartagena. Pero la zona de estratos medios y bajos de Cartagena está igual que Barranquilla. Barranquilla no es una ciudad tan cara como Medellín. Bucaramanga es la tercera ciudad más cara después de Medellín. Y Cartagena es la parte excepcional que estamos diciendo. Pero si se compara el estrato medio, está Bucaramanga por encima de Cartagena y Barranquilla. Y a su vez, si el nuevo está más costoso, pues el usado, pues obviamente también va a tener esa misma relación. Ahora tratemos de ver aquí por rangos. Aquí tenemos las ventas por rangos. Ven ustedes que se concentró en el año 20, el 42% de nuestras ventas se concentró entre BIS y 300 millones. Por debajo de eso, BIS estaba en ese entonces 136 millones, 136. Es que tomamos el dato de la BIS del año pasado y no lo hemos ajustado a la BIS de hoy. Recordemos que la BIS de hoy en Cali y Bogotá, o sea, ciudades de más de 1 millón de habitantes, está en 150 salarios mínimos, o sea, 150 millones. Pero la BIS de Ibagué o la BIS de Cúcuta está en 135 millones de pesos. Entonces, pues aquí nos quedamos con el mismo valor para poderlo comparar de año en año, porque en el año 20 sí la BIS debía estar en este orden de magnitud. Entonces, la BIS usada la vendemos poco nosotros, salvo aquellos proyectos que se llaman semilleros de propietarios, que probablemente lo pueda hacer alguna de nuestras empresas, pero en general la BIS usada no le compite a la BIS nueva. ¿Y por qué razón? Porque yo vendo una casa BIS o un apartamento BIS en Bogotá o en Cali, que estamos a 150 millones,
El constructor la vende en obra gris, bueno, en las condiciones que lo venda, pero tiene un subsidio de por lo menos 25 millones de pesos. A veces hay también subsidio local. Aquí en Bogotá hay subsidio local del distrito y subsidio nacional. Pueden los subsidios a veces llegar a 40 millones. Pero hablemos del subsidio de 25 millones, que es a la nueva. La usada no tiene subsidio. Entonces, yo tengo al lado otra viviendita, bis, que la acabo de comprar de mi propio recurso, sin subsidio, en 150 millones. Pues yo la tengo que vender en 150. El constructor la vende en 150, pero el gobierno le regala 25. O sea, le costó 125. Entonces, ¿quién compite una usada con una nueva? Imposible. Ese es uno de los casos concretos de que vender bis usada es muy difícil porque no tiene subsidio. Tiene crédito, pero no subsidio. Entonces, por eso es que nosotros casi no vendemos ahí. Ni nosotros, ni las lonjas, ni nadie. Los intermediarios en la bis son pocos. Generalmente, además, la vende directamente la persona. Pero de esa bis hasta 300 millones, en el año 20 concentramos el 42%. Y por encima de 500 millones el 29%. Sigamos la pista de estos dos volutas que acabamos de poner aquí, estos elipses, estos círculos que están allí. Eso es en el 20. En el 21, este 42 se sube al 44 y ese 29 que estaba aquí se baja al 24. Y en el 22, 46 y 24. Fíjense la estabilidad. O sea, ya vimos en los cuadros anteriores que aumentó nuestra venta desde el 20 para acá. El volumen de lo que vendimos. Pero la distribución siguió igual. O sea, si queremos decir que de bis a 300 millones, claro que esto es todo el país, pero Bogotá es casi el 80% de esto. Si queremos decir que de bis a 300 millones es un estrato 3 y de 300 a 500 es un estrato 4, digo Bogotá, y de 4 y 5 podría ser de 500 en adelante. Para un Ibagué y un Cúcuta y aún un Cali, la de 300 a 500 no es medio, es medio alto. Y la de 500 en adelante puede ser en Ibagué y Cúcuta alto, es decir, 6. Entonces, la 6 de Ibagué no es la misma 6 de Bogotá. Por eso es que hablar de estratos es complicado. Por eso hablemos de plata, porque la plata es igualita en Ibagué que en Bogotá. Entonces, pero sí podemos decir que la tendencia se mantiene por valores, por rangos o por, no sé si llamarlo estratos, pero pues estrato es muy delicado porque no es lo mismo, como les digo, el estrato de una ciudad intermedia que de Bogotá. Aquí ya se puede ver en gráficas cómo las ventas han ido, fíjense que las curvas se mantienen. La última curva yo le hubiera quitado, el último dato, pues no vale la pena comparar el total con los rangos, porque yo lo cortaría aquí, pero no tuve tiempo esta mañana de hacer esta corrección. Entonces, por rangos, van ustedes viendo que la azul es el año 22, la verde es el año 21 y la roja es el año 20. Te quedó muy buena la gráfica, Laura, de allá de Afidi. En este caso, fíjense ustedes que la separación de las curvas es muy similar de un año a otro. ¿Eso qué quiere decir? Aumentó la curva azul, que es la del 22, frente a la verde, que es la del 21. Y por supuesto frente a la roja, que es la del 20, pero aumentó proporcionalmente igual en todos los rangos. O sea, aumentamos ventas, pero todos los estratos o los rangos están subiendo en la misma proporción. Es decir, ¿dónde vendemos más? Pues claramente entre el rango que estamos llamando perdón, que es que creo que puse mal, aquí está arriendo, creo que me conecté mal, que me disculpan ustedes, proyecté mal el cuadro, lo incorporé mal. Aquí es donde se ven las ventas. Las ventas de 900 a 1,5 millones. No, sí estaba bien. Estoy viendo como mal, discúlpeme. Sí, aquí está bien.
que no distinguía bien aquí, pero está correcto. De 900 a... no creo que incorporé más la gráfica. Estábamos bien en toda esta información que teníamos aquí atrás. Ya el dato aquí es el de arriendos y no incorporé la de ventas, parece. Me da pena, pero esto apenas lo pudimos hacer incorporando estas nuevas gráficas que las hicimos ayer. Muy bien, pero lo que importa es que en este caso es arriendo de 900.000 a 1.500.000. Ahí está concentrado la mayoría. Aquí ya estamos manejando el dato de arriendo. Fíjense que aquí ya es el dato de arriendo, 46% en el año 20, está concentrado en 900 a 1.500.000, por debajo de 900, pues una vez se arriendan 600, 700. La de 150 millones de Bogotá, si se le pone acabados, porque Bogotá hay que meterle unos 20, 10, 15 a 20 millones en acabados. O sea, la persona que la compra para arrendar no la puede arrendar tal como está. Hay que meterle 10 a 20 millones. 150 le cuesta 170 y la arrienda en Bogotá por ahí entre 800 y 900. Esos son los datos de arriendo. Entonces, digamos, debajo de 900 en Bogotá, esos bis. En otras ciudades puede ser que sea 700 o 600. Entonces, ¿dónde está concentrado el arriendo? En 900 a 1.500.000 de lo que estamos manejando. Por debajo de la BIS, nosotros también estamos arrendando 20%. Por encima de la 1.500.000 de arriendo, estamos arrendando el 15% y ya por encima de 2 millones, que puede ser estatus medio, medio alto, el 11%. En el año 21 tiende a subir un poco la de 2 millones en adelante al 13%, se mantienen los otros rangos iguales, y en el año 22 tiende un poquito más. Fíjense, recordemos aquí, por encima de 2 millones, el 11% en el 20, en el 21, 13%, la última fila, y en el 22, el 14%. Entonces, tiende poco a poco el arriendo a subir, primero porque hay inflación, porque suben, y segundo porque poco a poco la demanda se está deslizando hacia los estratos medios altos, que se frenaron sustancialmente, tanto en arriendo como en venta, después de la pandemia. Esto sí es dato está titulado como arriendos, pero la verdad es que debería ser venta. Creo que incorporé mal una... Y aquí ya tenemos la tendencia general, ya cogida desde el año 19. Miren ustedes, negociaciones por debajo de 300 millones de pesos. Veníamos en nuestra asociación, bajamos en el 20 y comenzamos a subir hasta el año 22. O sea, cada vez se va vendiendo más, pero la composición es la misma, de 300 a 500 millones, caímos en el 20 por la crisis, está por trimestres, y luego comenzamos a subir hasta el 22. Luego, en la de más de 500 millones, caímos en el 20 y subimos. Evidentemente, pues lo que más se está vendiendo es lo de 300 millones hacia abajo, pero entre 300 y 500 ya lo vimos, se vende bastante bien. Y más de 500 es más difícil. Arriendo, lo mismo. Arriendos baratos se han mantenido en nuestra asociación y a medida que voy subiendo, por ejemplo, de 900 a 1.500.000, el arriendo ha venido subiendo lentamente. Aquí se ve la crisis del COVID en el 20. Y si subimos de 1.500.000 a 2, la crisis del COVID, y venimos recuperándonos lentamente. O sea, se ha recuperado y por encima de 2 millones, miren que la curva está más pronunciada hacia arriba. O sea, los arriendos superiores a 2 y las ventas superiores a 500 millones en el año 22 vienen recuperándose más que lo del año 21. Pero seguimos vendiendo generalmente por debajo de 700 millones en Bogotá, por debajo de 500 millones en otras ciudades y seguimos arrendando la mayoría por debajo de 2 millones la vivienda, tanto casa como apartamento. Obviamente la casa un poco más cara. Y aquí está el dato por metro cuadrado, pero no quisiera entrar en estos detalles. Ustedes después lo pueden ver aquí. Pues en apartamentos, estamos hablando de un Bogotá. Miren ustedes, un Bogotá, el valor metro cuadrado
por las principales ciudades. Aquí está 23.000 el metro cuadrado de apartamento en promedio, pero es que un promedio no dice nada, porque mezclamos bis con no bis. Entonces, pues se les coloca el dato porque puede servir. Fíjense que Cali está en 14.000 por metro cuadrado, que es, pues no alcanza a ser la mitad, pero sí está por debajo. Y Cúcuta sí está como en la mitad de Bogotá, 11.000, y Ibagué un poco más. Entonces, estos datos por metro cuadrado sirven de muy poco, sirven más esto que acabamos de analizar, en qué rangos estamos. Y ahora, ya para ir terminando y no vamos a compararnos con la última cifra que llegó de abril de Galería Inmobiliaria, que próximamente nos va a hacer una presentación. Son datos muy interesantes que ustedes conocen, pues este es el dato de Bogotá, a los afiliados a Galería a través de Afidi, que yo le hago mucha promoción porque a nosotros nos sirve mucho. En nuestras empresas en las que yo estoy participando, Alianza Inmobiliaria Bogotá y nuestra empresa Obrero Chávez Asociados, nos es de mucha utilidad todos los datos de Galería para proyectar fenómenos de ventas, para compararlos, para ver para dónde va el mercado, tanto el nuevo como el usado, y por supuesto para los evaluadores, y nuestra firma fundamentalmente es evaluadora. Fíjense ustedes el dato de Galería de abril que nos dice que en los 12 meses últimos, o sea, mayo 21 del 21 a abril del 22, se analizan 12 meses, en los diferentes estratos se vendieron usadas 13.949 viviendas en Bogotá, hasta en Bogotá. Galería también manda Medellín, manda Cali, manda esas tres ciudades básicamente. Y creo que también lo está haciendo en este momento. Ya no estoy muy seguro si se metió en estos estudios usados en Cúcuta y Ibagué, habría que averiguarlo. Pero por lo menos Bogotá, Medellín y Cali sí lo tiene. Entonces, hablemos de Bogotá, para compararnos Bogotá con Bogotá. Bogotá Afidi con Bogotá Galería. Vendimos o vendió Bogotá en los datos 4, 5 y 6, 13.949 viviendas, que fue un incremento del 7% frente a los 12 meses anteriores, que van de mayo 20 al 21, que fueron 13.051. Ahí está influenciado en el 20, pues el COVID, la cuarentena. O sea que habría que compararse más bien con el 19. Ahora nos muestra un cuadro mejor. Pero nuevo, en Bogotá, en el último 12 meses fueron 16.000, especialmente concentrados en el estrato 4. Y nuevo cayó 4%. ¿Qué cayó? El estrato 4 y los otros dos estratos subieron. Esto, cuando nos lo presente Alejandro, será una mejor presentación para que podamos ver. Y el arriendo, ¿cuánto mueve el arriendo de Bogotá en estrato 4, 5 y 6? 24.000 unidades, que es mucho, evidentemente. Se compara con el periodo mayo 20 a abril 21, que fue influenciado hasta julio, agosto, nos afectó mucho la cuarentena. Entonces, por eso es que este incremento es tan fuerte. Parece un incremento del 27%, como si los arriendos estuvieran disparados. No, lo que pasa es que el año 20 dañó esta composición. Uno tendría que comparar todo el año 21 con todo el año 22, pero el año 22 no ha terminado. O el primer trimestre del 21 con el primer trimestre del 22. Pero aquí pues estamos comparando cuánto arrienda y cuánto vende Bogotá. Aquí se ve mejor la evolución. Estos son cuadros que yo les hago mucho seguimiento cuando analizamos esto con nuestros vendedores o evaluadores. Fíjense el estrato 4, que es la línea azul, que está arriba a la izquierda. Llegó a un máximo por allá a principios del 20, enero, febrero del 20, es decir, finales del 19, porque estos son promedios móviles de los últimos 12 meses. Un promedio móvil, ¿qué quiere decir? Cojo abril del 21 hasta abril del 22 y saco el promedio. En el mes siguiente cojo mayo a mayo. En el mes siguiente cojo junio a junio. Eso se llama un promedio móvil. Cuando el DANE dice que la inflación anual está en el 9%, no quiere decir que en el año actual, es decir, 22 vamos en el 9, no. Quiere decir que de abril a abril, que fue el último dato que nos sacó el DANE, o no me acuerdo si fue mayo, que de mayo a mayo
subió el 9%. Y en el mes siguiente va a contabilizar junio, julio. Eso se llama promedios móviles. En este caso, nuestro promedio móvil de la galería nos muestra que en el año 19, principios del 20, antes del COVID, llegamos a ese pico que ustedes ven allí, que significa que se vendieron 8.500 unidades usadas, estrato 4, en un año, en los 12 meses anteriores. Cae durísimamente por efectos del COVID, y fíjense que el promedio móvil llega a impactar hasta el mes de abril del año 21, que es donde se ve el pico de más bajo. Y ahí bajamos a menos de 6.500 unidades. Y volvimos a subir, pero en el promedio móvil actual, que es abril 21, abril 22, apenas íbamos en 6.800, 6.700, ahí donde está el circulito. Es decir, las ventas usadas de galería en Bogotá, que son las reales totales de Bogotá, porque lo de AFID es una parte, ahora veremos qué parte es, pues han venido subiendo poco a poco, pero nunca vamos con el ritmo que tuvimos en el 18 y 19. En el estrato 5, que es esta línea roja, el mismo fenómeno. Alcanzamos a llegar aproximadamente a unas 4.500, casi 5.000 antes del COVID, caímos duramente a cerca de 3.500 por año, volvimos a recuperarnos y otra vez de para abajo. O sea, estamos en este momento en un promedio móvil de ventas del estrato 5 de Bogotá usado, similar a los peores momentos del 20, que obviamente pues está afectado por el COVID. Ahora nos deben estar afectando la economía, la situación política, quién sabe qué otras cosas. Hay que analizar, se lo dejo a Alejandro para cuando haga la exposición de galería. Yo estoy un poquito chiviando la noticia de Alejandro mostrando esto para ustedes, pero próximamente vamos a poder ver una visión integral de los estudios de galería. Y el estrato 6 va un poquito hacia arriba, que es el verde, el de abajo. Pero en arriendos estamos disparados en Bogotá. Es decir, nuestra clientela, tanto de AFIDE como la clientela de los propietarios directos, lonjas y otros intermediarios, se dirigió a arrendar. Varias razones pueden influir. Una de las primeras que más están influyendo en el 22, pero es que aquí ya se está viendo que el fenómeno viene desde el 21. Miren ustedes que en el estrato 4, que es la línea azul, el arriendo, cayó obviamente en el 20, había llegado a uno de los máximos en el 19. O sea, estábamos arrendando 11 a 12.000 unidades año en el 19, caímos aproximadamente a 9.000 unidades año en el duro COVID, y en el 21 y 22, en la equivalencia del promedio móvil, estamos arrendando 12.500, que es muy por encima del dato del 19. ¿Y qué ha pasado? Habría que hacer un análisis de todas sus empresas. Lo más probable es que se pasó la gente de comprar usado a comprar nuevo, pero no hay evidencia. ¿Por qué? Porque miren ustedes, si yo retrocedo aquí, el usado aumentó 6% en el estrato 4 en esos dos periodos de 12 meses, mientras que el nuevo cayó 21%. Entonces no es cierto que la gente se pasó de usado a nuevo. Pudo ser en el estrato 5 y 6, porque fíjense que el estrato 5, el usado creció 0% a la izquierda, y creció 77% el estrato 5 en el nuevo. Y el usado en el alto, en el 6, creció 18 y 47. Entonces, los estratos 5 y 6 de Bogotá, digamos que del usado no tuvieron un incremento importante, pero sí en el nuevo. En cambio, el 4 cayó. ¿Y esto para qué lo comparo? Porque fíjense ustedes lo que les mostraba. El usado no está subiendo, cayó también el nuevo. El arriendo sí. Entonces, ¿qué hizo la gente? Se pasó de no comprar ni usado ni nuevo, así haya subsidio. Estoy en el estrato 4. Hablo de Bogotá porque hay que comparar el cuadro de Cali y de Medellín también con esto, pero estoy comparando solo Bogotá. No habría tiempo para comparar las otras ciudades. La gente se pasó de vivir en propiedad a vivir en arriendo. O el que no tenía vivienda
resolvió seguir en arrendamiento. Y en el estrato 5, pues el fenómeno es más bien parecido, a pesar de que sube, pero no sube tanto como el 4. El 4 es el que más se desplazó a arrendar. El 5 ya dijimos que no aumentó ni el nuevo, aumentó, perdón, el nuevo, pero no aumentó en venta usada. Y en arriendo tampoco aumentó, porque ahí donde está el circulito aquí, nos está mostrando que estamos similar al 19. Y finalmente el 6 sí volvió a subir en arriendo. O sea, se está arrendando más estrato 6. Pero, ¿qué quiere decir estrato 6? No apartamentos de 6 o 7 millones, el canon de Bogotá. Esto estoy poniendo en Bogotá. Sino apartamentos de 2, 2,5, 3 en zona de estrato 6. ¿Eso qué quiere decir? En un Chicó, en un Santa Bárbara, en un Rosales, que son barrios de estrato 6 de Bogotá, pues no toman arrendamientos de apartamentos de 4 o 3 alcobas, no de 100 o 150 metros, sino apartamentos de 60, 70 metros, de loft, de una alcoba, de 2 alcobas, lo que ustedes pueden estar viendo en sus negocios. Entonces, sí, se van para el estrato 6, pero no en valor. O sea que la estratificación es muy engañosa, porque le puede a uno decir, quiero en Chicó, quiero en Santa Bárbara, pero es que no me alcanza sino para 3 millones. Y 3 millones, pues significa una vivienda de 600, 700 millones, que es un estrato, perdón, estrato 6 en Chicó, pero que es uno o 2 alcobas. La gente hoy quiere tener 2 alcobas por un arriendo de 2 millones en Chicó y no lo encuentra. Usted lo sabe. Y ya para ir terminando, tiempo de venta, porque es que lo quiero comparar con tiempos de venta nuestros, de Afidi, ya para ir a las conclusiones. Pues según Galería están similares. Es decir, desde el año 16 los tiempos de venta se fueron subiendo en venta y ya estamos llegando hasta 300 días, 270 días, que son 9 meses. Solo la línea azul que ha bajado está llegando a 7 meses. Tiempo de venta. Promedio Bogotá. Hay que analizarlo para Cali por separado. Cojan las cifras de Cali por separado, los que tienen acceso a Galería de Cali. Y tiempo de arriendo. Pues el estrato 6, que es el verde, está llegando a 220 días, que son aproximadamente unos 7 meses en promedio en la ciudad. Y la línea azul, que es el estrato 4, está en unos 140 días, 130 días, que son aproximadamente 4 meses. O sea, entre 4, 5 meses y 7 meses se está demorando la ciudad en arrendar. Afidi está por debajo. Conclusiones. Entonces, en 2021 el 76% de las ventas del MLS, de nuestro Afidi, se hizo por debajo de 500 millones y 24% por encima. En 2022 fue el 74%, o sea, lo mismo, y 26% por encima de 500 millones. La demanda total ha subido, hemos vendido más, pero se mantiene por rangos. O sea, todos los estratos subieron en la misma proporción. La vivienda superior a 800, tal como lo hemos analizado en algunas de las cifras de Afidi, en reuniones con ustedes y datos que tenemos también de Galería, está muy ofrecida en Bogotá. No sé cómo está en Cali, probablemente también. Eso habría que mirarlo con Cali. Y muy baja la demanda de Bogotá. Esos son de más de 800 millones, eso debe ser 5 y 6, pero llamado estrato 5 y 6 depende de a dónde está. Porque yo puedo tener en Cedritos de Bogotá, que es un estrato 4, vivienda de 800 millones. Entonces me confunde la palabra estrato. Estrato es localización, de acuerdo con la distribución de las cifras que maneja el distrito para pagos de servicios públicos. Pero valor es poder adquisitivo. Ustedes ya saben que hay 2 estratos. El estrato físico, que es donde estoy ubicado, que es el barrio, y el estrato socioeconómico, que es el valor de mis ingresos y qué vivienda puedo comprar. Aquí me estoy refiriendo a valor socioeconómico, es decir, 800 millones para arriba es un estrato medio alto y alto. Digamos, eso está muy ofrecido y muy baja la demanda. Sigue frenado porque además hubo gran sobreoferta en todo el siglo XXI. La gran oferta comenzó en los ciclos en el 2002-2004
tuvo su punto culminante en el 2015, cae un poco hasta el 2018, se recuperó en el 19 y el COVID le dio un varillazo muy fuerte que lo hizo caer y hoy no se ha recuperado. La demanda de vivienda de alto nivel, nueva no hay casi, y usada pues sí hay mucha oferta, pero no se vende o es escasa la venta. Las casas fuera de Bogotá tuvieron muy buenas ventas en el 21, pero la última información que ya tenemos de Galería es que bajaron las ventas fuera de Bogotá, Chía, Cajica y demás. ¿Por qué? Creo yo que la movilidad, el pico y placa y todos estos problemas de Bogotá. Arriendos. En el 2021 el 87% de los arriendos del MLS estuvieron por debajo de 2 millones. En el 2022 siguen el 86%. O sea que el 14% estuvo por encima de 2 millones de arriendos. La demanda se mantiene por estrato social, pero aumenta en general. Y pues diríamos lo mismo, en el 21 el 74% estuvo por debajo de 1,5 millones y en el 22 el 69%. La demanda es estable también por estratos medio y alto. Sin embargo, volvimos a confirmar un dato que ya se los habíamos dado en el año 21, en la última presentación, confirmado con inmobiliarios, confirmado con evaluadores y con nuestra firma, que es que la tasa de renta de la vivienda, al menos en Bogotá, y este dato también está para Medellín y Cali, habría que confirmarlo en Ibagué y Cúcuta, no tengo datos, pero sí se confirma para Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. Está en el 0,5 al 0,6%. Pero los estratos más altos, o sea, arriendos de 3, 4, 5 millones, la tasa de renta ha bajado al 0,4, 0,45, es decir, mensual. Es decir, que una vivienda de 500 millones de pesos se arriendaría en 2,5 millones. Ese es un dato que yo les he enseñado a varios de ustedes cuando hemos hecho algunos cursos de temas de avalúos en general, que le puede servir. El dato del arriendo hay que sacarlo por método comparativo, pero también por método de capitalización de rentas, que es este. Pero una buena aproximación es que si ustedes tienen una vivienda que vale, no que piden, que vale. Pedir es distinto a que valga. Que vale es que le pagan ese valor. Que vale 500 millones de pesos, el 0,5% de 500 es 2,5 millones. Se puede pedir como arriendo 2,5 millones. O sea, yo exigiría como inversionista que me den 0,5. Este es un dato muy estable en los últimos 22 años de Colombia, o 20 años de Colombia. Desde el año 2000, 2002, para todas las ciudades, las tasas de renta. Lo mismo si vamos a analizar tasas de renta de oficinas. Eso sí ha bajado. Y lo mismo en locales, pero eso ya sería otro tema de análisis. En viviendas sí lo podemos manejar entre 0,5 y 0,6. El medio está más tirado hacia el 0,6, el medio alto más tirado hacia 0,5 y el alto más tirado hacia 0,4. O sea que el rango hoy está entre 0,4 y 0,6. Pero pues eso es peligroso porque si usted aplica 500 millones el 0,6 le da 3 millones. Y si aplica el 0,4 le da 2 millones. Entonces decirle usted a su propietario que eso se puede arrendar entre 2 y 3 millones, pues lo manda usted para el chorizo. Usted no puede aceptar que el rango sea tan amplio. Las tasas por eso son tan peligrosas de manejar. Por eso hay que hacer un análisis exacto del mercado de a lo que está en el sector. Eso solo como punto de referencia. Ahora, Afidi hoy tiene en su MLS cerca de 20,000 inmuebles, entre arriendos y ventas, tanto vivienda como lo otro, pero la mayoría es vivienda. Vamos a compararnos con estos datos que nos dio en Galería. Creo que ya vimos toda esta información anterior, creo que ya no necesito entrar aquí. El margen de negociación, creo que ya todo esto lo explicamos, que está en el 7%, sin importar la valorización, estoy en la parte de abajo, sin importar la valorización, que es igual a la inflación. En este momento la inflación y la valorización están iguales. En lo nuevo está un poquito más alto, datos también de Galería. O sea, lo nuevo está subiendo por ahí 2 puntos por encima de la inflación. Si la inflación en los últimos 12 meses está en el 9 según el DANE, los constructores están ajustándose el 11, lo nuevo. ¿Por qué? Porque los costos de materiales han subido por encima de la inflación.
Los costos de materiales, según Capacola, han subido en los últimos 12 meses entre el 12 y el 13, o sea, por encima de la inflación. Entonces, la valorización de la vivienda nueva ha estado por ahí 2 puntos por encima de la inflación. En la usada, no. La usada, incluso algunos han tenido un incremento por debajo. La usada, igual que los carros usados, van detrás de los carros nuevos en valor. En la usada, la nueva jalona la usada, pero tiene rezagos. Entonces, en este caso, pues hay que analizar. Los estratos altos no tienen la misma valorización de usado que la nueva. Pero bueno, asumiendo, sin importar la valorización, la renta líquida generaría al menos el 6% anual, que es el 0,5 multiplicado por 12, antes de los pagos de impuestos. Un CDT que estaba el año pasado en el 3, 2,5, hoy ya va llegando al 5. Y algunos bancos están ofreciendo el 6. Y las tasas de interés siguen para arriba. Pero aún así, si ustedes esperan en una vivienda que se valorice igual que la inflación, porque en ese ritmo sí estamos, con una mínima valorización del 7, a pesar de que tengamos inflación del 9, 7 más 6 da 13. Esto es un dato importante para sus compradores inversionistas que a veces dicen, no, mire, yo como las tasas de interés están subiendo o como la inflación está tan alta, o como los CDTs me pagan el 5, usted mete un CDT de 500 millones y le da el 5 al año. Es decir, no le compensó la inflación, perdió plata. Pero mete usted esos mismos 500 millones en una vivienda y al menos, usada estoy hablando, al menos se gana el 7 o el 9, según la inflación, porque la valorización siempre corre similar a la inflación o por encima. Muy pocas veces está por debajo. En las grandes crisis económicas sí, pero más o menos está entre el 7 y el 9 en este momento. El año pasado estaba en el 4 porque la inflación estaba en el 3. Entonces, 7 más 6 da 13, que es más que 5. Eso sí, pues, sumar y restar, sí podemos nosotros hacerlo fácilmente, para contárselo al señor inversionista. Y pues otras inversiones, acciones, dólares. El dólar sí ha subido mucho. Miren ustedes, el dólar se pegó una trepada a 4.100, con el efecto de las inflaciones que llaman efecto Rodolfo, bajó a 3.800, que está en este momento, y a partir de la semana de las elecciones, después del 19, según el candidato que gane, pues las bancas de inversión, no lo digo yo, lo dicen las bancas de inversión, las agencias internacionales, los bancos, dirán que el dólar deberá volver. Si gana un candidato, digamos Rodolfo, que da más como estabilidad, o yo no sé, yo no me quiero meter en política, pero esos son los análisis de los señores de bancas de inversión, se puede mantener el dólar en 3.800, que es lo que se llamaría el dólar fundamental, el dólar base, que está hoy en 3.800. Pero si gana otro candidato o tenemos problemas políticos que influyen en problemas económicos, puede volver a 4.100 o algunos dicen que a final del año podría llegar a 4.500. Entonces, evidentemente que comprar dólares ahora es un riesgo, pero también es una incertidumbre. Hay que esperar al 19, a ver qué pasa. Pero, de hecho, si lo comparo de 2 años atrás, el dólar estuvo en 2.800, en el 20, y se trepó por el COVID, por el petróleo, por la crisis de Ucrania, por todo esto que estamos analizando, pues se trepó a 4.000, 4.100. Entonces, contra el dólar no nos comparemos, eso no tiene sentido, pero sí contra las acciones, contra las fiducias, contra los CDTs. Y para la última, qué pena que me alargué, es, según cifras de Afidi, MLS tiene 20.000 inmuebles, lo que ya les dije, en 90 inmobiliarias de Bogotá, Cali, Cúcuta y Ibagué principalmente. Según Galería Inmobiliaria, en solo Bogotá se vende en un año 14.000 viviendas usadas y se arriendan 24.000, o sea, un total de negocios residenciales de 38.000 concentrados en estratos 4, 5 y 6. El grupo Afidi tiene 20.000 inmuebles en oferta en todo el país, pero ya les digo, el 80% concentrados en Bogotá, en oferta de arriendo, lo que equivale al 52% de los negocios inmobiliarios según Afidi. O sea, nuestro stock para venta de arriendo es el 52%. Aún quitándole Cali, Ibagué y Cúcuta,
estaremos cerca del 47%. O sea, de esas 38.000, el comparativo es que tenemos en oferta aproximadamente cerca de la mitad. Pero en negocios, o sea, nuestra representatividad en oferta es muy alta. Podemos estar manejando aproximadamente en los estratos 4, 5 y 6, sin contar comercio, aproximadamente entre el 40 y el 50% de la oferta total de arriendo y venta de Bogotá. Y en ventas y arriendos reales, estamos haciendo 9.000 negocios en vivienda, concentrados en Bogotá básicamente, anuales. O sea, el 24% de todas las ventas de arriendos de Bogotá en un año. Entonces, señores, nuestra asociación puede decir claramente que mueve la cuarta parte del mercado total de Bogotá, pero tiene la oferta equivalente al 40% del mercado total de Bogotá. Nuestra asociación es hoy por hoy la más representativa del país, no solo de Bogotá. Dentro de Bogotá somos altamente representativos. Proporcionalmente somos más representativos en Bogotá que lo que es la lonja de Medellín en Medellín o la lonja de Cali en Cali, porque nuestra asociación es básicamente de corretaje y ventas. Cada vez estamos tomando más mercado de Bogotá. Similar comparación se puede hacer en Cali, Cúcuta y Ibagué si tuviéramos los datos de galería. De galería tenemos de Cali, pero no tengo de Cúcuta y Ibagué. El tiempo de venta de galería, que ya se lo mostré en los datos 4, 5 y 6, está en el orden de unos 9 meses. Unas muestras, porque no lo hemos sacado a nivel censal del total, pero un muestreo que hicimos de nuestras firmas de Bogotá, nos da tiempos de venta de AFIDI en 6 meses, en promedio. Nuestro gremio es más eficiente que el mercado. Eso es un dato importante para decirle a nuestra clientela. Métalo en nuestro gremio, en nuestro MLS, que sea por el MLS, sea porque nuestras firmas son muy buenas o nuestros vendedores muy eficientes, se lo vendemos, déjelo en el mercado, véndalo usted directamente, salvo que lo rebaje demasiado y se va a demorar 9 meses. Métalo en nuestra asociación, coloquemos el precio correcto y se lo vendemos en 6 meses. Y los tiempos de arriendo de galería están entre 5 y 7 meses, según el estrato social. Los tiempos de AFIDI están entre 3 y 5 meses. O sea, arrendamos en 2 o 3 meses menos de lo que hace el resto del mercado. Las empresas de AFIDI aumentaron en un año las ventas en vivienda 12% y arriendos a un ritmo del 40%. En tanto que según AFIDI, según Galería, la venta usada de Bogotá subió el 7%. Fíjense, nuestros AFIDIs, nuestros colegas de AFIDI, aumentaron ventas al 12% en el último año, cuatrimestre contra cuatrimestre, mientras que el mercado aumentó 7%. O sea, vendimos más nosotros. Y arriendos, el mercado estuvo en el 27% y nosotros en el 40%. Conclusión, por todos los indicadores, nuestra asociación es mucho más eficiente. Ahí termino. Adriana, me alargué, qué pena, 18 minutos más. No te preocupes, ni más faltaba. A Oscar, gracias. Quiero también agradecer porque nombraste a Laura, hizo un gran trabajo. Ella esta vez analizando los datos, nos hizo los cuadros, los gráficos, estuvieron muy interesantes. Y bueno, poco a poco vamos construyendo, como ven, desde el 2019, una data importante, ¿no, Oscar? De hacer estas comparaciones año a año, incluyendo el año en que tuvimos el COVID. Eso es valioso, ¿no? Como tú lo dijiste, podemos hacer unos análisis juiciosos de la información y cada vez tenemos más información. Y lo importante es esa última página que les sirve mucho a todos para que comparen el mercado con lo que somos nosotros, porque uno no puede ser humilde en estas cosas, uno tiene que saber decir, somos los mejores, y es la verdad, somos los mejores. Bueno, Oscar, gracias. Gracias a ti, gracias a Laura por haber analizado los datos, a Yesid que nos ha ayudado también con todo, dar los agradecimientos también como siempre, Oscar, a ti por estas excelentes presentaciones, porque no es solo mostrar las cifras, sino el análisis que haces y toda la historia que nos incorporas en las presentaciones. Entonces, bueno, sin más, les cuento que esta grabación la vamos a tener en nuestro canal de YouTube para los que no pudieron asistir hoy, la vamos a compartir.
porque muy amable Oscar nos permite grabarlo y compartirla después para los que no nos acompañaron. Oscar, mil gracias. Mil gracias de verdad por la información, por el análisis y nos vemos la próxima. Ok, ojalá que sigamos de 3 en 3 o de 4 en 4, como tú lo Súper. analices allá con Laura, y gracias por el procesamiento a ustedes y al equipo. No, a ti por la presentación, un trabajo en equipo, así que muchas gracias a los que nos acompañaron también hoy. Esperamos que estas estadísticas les sirvan para realizar su trabajo. Esto lo vas a colgar en bueno, el YouTube sí, pero digo, el PowerPoint lo vas a colgar. Lo comparto con los que nos lo pidan, claro que sí, lo podemos Ok, compartir con todos para que lo puedan analizar. Lo muy mandamos en bien. un PDF. Ok, ya te la mando para que la pases a PDF y se la des a todos los que lo pidan. Claro que sí. Oscar, Bueno, gracias. Un abrazo enorme para todos, para ti, para Laura, y nos vemos la próxima. Feliz día.